bien. Hoy estamos en la escuelita, por así decirlo, con el doctor Víctor, aprendiendo hasta cómo calcular turbina hidráulica, turbina eólica, para aquellos que les gusta aprender algo nuevo. Doctor Víctor, nos quedamos con la hidroeléctrica. Continuamos. Sí, bueno, pues te decía, si ya tú sabes qué potencia vas a aprovechar de un salto, de una presa, y le vendes esa energía, por ejemplo, a la red, y tú pues no trabajas todas las 24 horas del día. Entonces, si un año tiene 8.760 horas, tú no trabajas esas horas. Tú trabajas con un factor de utilización que incluye todas las paradas que hay en esa presa, que no hay agua suficiente, que no necesitamos que entre esa hora porque no necesitamos esa energía. Todas esas paradas se resumen en un factor de utilización. Entonces tú puedes utilizar, por ejemplo, un 0.3. Que por cierto, factor de planta, factor de capacidad, es un parámetro que se utiliza para comparar los diferentes tipos de energía, tanto la eólica, solar en sus diferentes formas, hidroeléctrica, carbón, gas, toda, con el factor de planta, factor de utilización, factor de capacidad. Claro. Sí. Entonces, si esa instalación de 10 kilovatios, por ejemplo, está trabajando con un factor de utilización de un 0.3, lo que está trabajando es por el 30% de las horas del año. Si tiene 8.760 horas, tú estás trabajando el 30% de eso. Y eso te va a dar kilovatio hora año. Eso se llama producción. No es lo mismo potencia en kilovatio, por ejemplo. Tantas horas que yo trabajé, kilovatio hora, eso es energía. Un kilovatio hora tiene 3.600 kilojoules, 3.6 megajoules. Entonces, la producción de energía, tú se la vendes en kilovatio hora al año, por ejemplo, es lo que te suele llegar, es lo que está en el informe del Ministerio de Energía, los gigavatios hora año que se produjeron, por ejemplo, dentro de un informe. Sí, en informe anual. Claro, ahí tú puedes obtenerlo, lo que pasa es que no lo presentan en gigavatios porque son unidades muy grandes, pero la fórmula que te acabo de decir de densidad, gravedad, caudal y altura son todas unidades que te dan vatios, watts, no kilovatios, ni megavatios, ni gigavatios. Para llevarlo a gigavatios tienes que dividir entre 10 a la 9. Muy bien, en la parte de las presas, para que hay aquellos que se preguntan cómo así hidroeléctrica, en las presas principalmente que se aprovecha ahí la energía hidráulica. Que luego va a regar, después que aprovecha la energía en la presa, va a regar Sí, porque la todas las siembra. presas no son generadoras. No. De hecho, hay algunas que solo son para riego, se aprovechan para riego en la agricultura, y algunas también se aprovechan para riego y generación. Y a veces el caudal, la altura que tú tienes disponible en la presa en el momento no te da para generar energía, pero sí para regar y tienes que derivarla para regar. No, y que también se administra según lo más importante es el ser humano. La Por eso se alimentación. utiliza más para riego en caso de... Exacto, son cosas que hay que tener pendiente en la Pero con presa. hidráulica también, como comentaba, también están unas mini turbinas o microturbinas De hidráulicas paso, por ejemplo, turbina que de se paso. pueden aprovechar en, no ya en presas grandes, sino que lo puede aprovechar incluso en ciertos arroyos o ciertos canales de riego incluso. Sí, bueno, ahora que tú mencionas eso, están por ejemplo los tipos de turbinas. Hay 3 turbinas principales, hay más, pero se suele estar estas 3 principales que son la turbina Kaplan, la Pelton y la Francis. ¿Qué pasa? Que la turbina Pelton pues te sirve más para caudales pequeños y saltos altos. Y dice, bueno, pero ¿qué es alto y qué es bajo? Bueno, pues, por ejemplo, si tú tienes 50 metros de altura y tienes un caudal de 7 metros cúbicos sobre segundo, es probable que tu turbina sea una Francis. Ahora, si para esa misma altura tú tienes un caudal de 0.05, es probable que tú con una turbina Pelton lo hagas, porque la Pelton es una turbina de reacción que va a aprovechar el chorro directo y puede trabajar con menos caudal. Entonces tú dices, bueno, pero es el mismo salto. Sí, pero el caudal es mucho menos. O sea, puede ser que ahí sea con una Francis, con una Pelton. Ahora, una turbina de paso no aprovecha mucha altura. Entonces estas te sirven más las Kaplan. Una Kaplan, por ejemplo, cuando yo estuve en España, visitamos una central que tenía una turbina Kaplan y el caudal era 22 metros cúbicos segundo y la altura era solamente 11 metros.
Ok, una altura pequeña. Ahí tú no puedes poner una turbina Francis. A lo mejor en los cálculos quizás te da una turbina Francis. Digo, te puede dar una turbina Francis, pero tienes que modificar cosas, como número de pares de polo y otros cálculos más que son más complejos que no lo vamos a hablar aquí. Pero para una altura de 10 metros, de metro de altura y un caudal de 22, 25 metros cúbicos, es lo más seguro que sea una Kaplan, que trabaja con menos altura. Entonces, en esos saltos así que tú dices, tú puedes buscar turbina tipo Kaplan, porque van a aprovechar todo el caudal que pase por el canal y no tiene tanta altura. Al final, más o menos por ahí. 700 metros, pues probable que sea una Pelton, por ejemplo. 700 metros y un caudal de 2.5 metros cúbicos segundo, pues es una Pelton. Entonces, así más o menos uno se va orientando. Hay incluso una gráfica que te permite ver dónde estoy. Mira, mi altura es 80 metros y mi caudal es 5. Pues yo estoy en una Francia. Bueno, entonces, pero eso también hay cálculos para justificar esa tabla. También la parte hidráulica se habla del rebombeo y almacenamiento, que es una tecnología que puede... la fórmula que dimos para el cálculo de la turbina hidráulica es la misma de la bomba. La diferencia es que la eficiencia en la bomba no está multiplicando, está dividiendo. Porque la bomba tiene que meter más energía para subir. Si tú tienes un embalse allá arriba y otro aquí abajo, y tú la bajas para acá, tú turbinas. Pero si tú quieres llevarla para allá, tú bombeas. Tú gastas más energía subiéndola que generando con la turbina. Entonces, ¿ahí qué influye? Pues, ¿a qué hora tú lo haces? Exacto. Si la energía que tú vas a gastar en la bomba, vamos a decir que la bomba se va a usar por solamente 2 horas para subir un poco de agua, porque hay otra forma de donde viene el agua, y para reponer una parte yo subo y trabajo 2 horas, y turbino 6 horas, ahí voy a ganar, porque estoy trabajando 4 horas de turbina. Como dijiste, el horario la hora, mucho porque si por la hora el costo de la generación noche también es diferente. Exacto, si la hora de la noche la energía es más barata y tú vas a gastar en la noche para subirla, pues tú bombeas en el día y en la noche, perdón, en la noche tú bombeas de noche y en el día turbina. Claro, eso se llama embalse de rebombeo. Rebombeo, sí, rebombeo y almacenamiento. Sí. Es aprovechando, por ejemplo, en una presa que hay agua a cierta altura, entonces en la parte de abajo de la presa, como tú rebombear esa agua que va saliendo de la presa abajo, llevarla a una bomba y verterla de nuevo en la parte de arriba de la presa. En España hay una central que se llama El Hierro, que creo que es sustentable en renovables porque tiene varias energías. Por ejemplo, ellos tienen unos paneles, tienen aero. Y tiene eólica combinada con rebombeo también. Claro, sí. Entonces tienen 2 embalses artificiales, por ejemplo, con 700 metros de altura entre uno y otro. Entonces tiene turbina Pelton para subir el agua. Y tienen una central de combustible convencional que está ahí de emergencia por si acaso se necesita, pero creo que no se suele encender. Ese es un ejemplo de una central de rebombeo. Sí, entonces ya finalizando, llegando a la parte final del programa, ¿qué otra energía quisiera? La biomasa. Ok, biomasa antes de irnos. Bien, entonces la biomasa también puedes aprovecharla, como dijimos, como la solar térmica para climatización. Tú puedes aprovechar los recursos naturales. Por ejemplo, hay bosques que se siembran solamente para aprovecharlo energéticamente, y después que está sembrado, pues lo cortas. Fincas energéticas. Sí, hay caña energética. Entonces tú, esos bosques, esa planta, ¿verdad?, que también la energía de la biomasa radica en el sol por el trabajo de la fotosíntesis. Que cuando nos referimos a biomasa es a residuos orgánicos. Todo, las plantas también. Principalmente corte de árboles, poda, césped y esas cosas. Claro. Así. Si tú coges, por ejemplo, paja de arroz y la quemas en una caldera para llevar agua a 400, 500 grados y luego mover una turbina, tú lo que estás sustituyendo, con relación al ejemplo anterior de la solar, tú estás sustituyendo el sol por las pajas de arroz, paja de café, por ejemplo. Exacto. Bagazo de caña, entonces esos son residuos. De hecho, aquí hay una de bagazo de caña en San Pedro. Claro, esa es una de las formas de aprovechar la biomasa. Entonces, también está, por ejemplo, la pirólisis. Le aplica ruptura por temperatura. Exacto, ruptura por temperatura, que es, por ejemplo, 500 grados, y el
y la biomasa que tú echas ahí produce un gas de síntesis, gas pobre, como le llaman. Entonces, con ese gas tú enciendes, puedes encender una estufa, por ejemplo. Si buscan ejemplos de pirólisis, pues verán que le echan la sustancia y por una parte sale el gas que tú le prendes un fósforo y arranca la llama. Sí, hay familia de la pirólisis, está la gasificación. La diferencia es que una es con oxígeno, otra es sin oxígeno. Exacto, ausencia de aire. Entonces también está el digestor, la digestión anaeróbica, ¿no? Tú tomas un recipiente, un biodigestor, por ejemplo, y ahí le pones sustancias de biomasa, por ejemplo, residuos de comida, de arroz, habichuela, carne, fruta, todo eso, ¿verdad? E incluso estiércol de animales, y lo haces pasar por ese digestor en un tiempo específico, por ejemplo, 40 días, 50 días, a temperatura ambiente, mesofílico le llaman, que es la que corresponde a esa temperatura, entre 15 y 45 grados, y lo dejas ahí 50 días, esa sustancia van a producir un gas, y ese gas es el que le llaman biogás, con un porcentaje de metano entre 40 y 70%, pues tú puedes obtener un poder calorífico alrededor de 6 kilovatios hora por metro cúbico de sustancia. Que esa tecnología se utiliza en muchos lugares, en los vertederos. Claro, el gas de vertedero, por ejemplo, relleno sanitario, sí. Lo más parecido. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, tenemos una propuesta, por ejemplo, de comparar el gas de vertedero de un ayuntamiento, producirlo, con el estiércol, con el que produce el estiércol de las vacas, por ejemplo. Tú puedes tomar ese gas y lo haces pasar por un motor a gas, genera energía y puedes conseguir eficiencia del orden de 25 o 30%. Esa es otra forma de la producción de la biomasa. Está la pirólisis, está la digestión anaeróbica, puedes quemarla directamente para producir energía, la materia, aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles. Muy bien, ya estamos en la parte final. Es bueno recordar que el doctor Víctor es investigador científico activo. Él trabaja en institución como investigador científico y también es docente universitario en 2 universidades en el país. Sí, ahora mismo sí estoy ahí como en UTESA y en la UCE, pero ahora mismo en UTESA me tomé una pausa y solamente estoy en la UCE. Agregar también que en la biomasa tú puedes asimismo producir energía, refrigeración por absorción. Exacto, porque tiene una fuente caliente. Si tú quemas pellets, por ejemplo, o briquetas, astillas, en una caldera y llega a 90 grados, pues con esos 90 grados tú lo usas como fuente de calor en un sistema de absorción. Yo visité una planta así en España. Muy bien. Bueno, creo que hemos aprovechado el tiempo hoy con el doctor Víctor. En alguna otra ocasión lo invitaremos de nuevo. Gracias a ustedes por la sintonía. Hasta el próximo programa.